Hola, Dios te bendiga, Cristo te ama, amigo que me estás escuchando allí. Y este video creo que te va a enriquecer. Si eres uno de aquellos que quieres ir, es decir, estás buscando de Dios, pero no quieres dar el paso con ir a la iglesia. Todos queremos buscar a Dios, todo el mundo quiere buscar a Dios, todo el mundo quiere buscar a Dios, todo el mundo está buscando a Dios, pero lo están haciendo a su manera y a su manera no es, perdón. Porque hay un solo medio para buscar a Dios, hay un solo medio para tener comunión con Dios, hay un solo medio por el cual podemos escuchar el consejo de Dios, hay un solo medio en el cual podemos caminar en el camino exacto, en el camino correcto. Y ese camino, ese medio es la palabra de Dios. La palabra dice, no dejándonos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y sí, no vengo a instruirte a la iglesia, no. Vengo a provocar, a decirte, a darte lo que te va a provocar a que tú vayas a la iglesia. No es a traerte temor, no. Es a traerte esa palabra, en realidad, que te ayude a buscar a Dios. Y buscando a Dios, se te va a ser incapaz dejar de ir a la iglesia, porque va a ser tanto el fuego, tanta la unción que tú vas a aportar, el fuego, la inquietud de parte de Dios, que vas a terminar en la iglesia invitando a otro también a la iglesia. Y sí, quiero empezar aquí en el término. Si quieres que Dios te perdone, hay una sola manera en la cual Dios te va a poder perdonar. Es decir, si dices que Dios te perdonó, dime, ¿te lo dijo alguien o el mismo Dios te lo dijo? ¿Y cómo habla Dios? Dice su palabra allí que dice que Él acomoda lo espiritual a lo espiritual. Es decir, Jesucristo habla allí en el Juan, su capítulo 6, su verso 63, dice que el espíritu, dice que la carne para nada aprovecha, y el espíritu es quien da vida. Dice, y las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Entonces Dios te va a hablar a través de tu palabra, pero Dios no te va a hablar a tus emociones. Es decir, Dios no te va a hablar a una medida en la cual tú te sientas mal. Cuando tú te vayas a sentir mal, entonces Él va a dejar de hablarte. No. Él te va a hablar porque Él es tu Padre celestial. Él sabe lo bueno para ti. Él tiene pensamientos de bien, caminos de rectitud para ti y para mí. Por tanto, Él te va a hablar aunque te duela. Aunque al momento las correcciones de nuestros padres terrenales, cuando nos daban golpes, no sé si a ti te daban, pero a mí me llegaron a dar mi varios cocotazos. Sí, al momento no traían fruto. Era malo al momento, pero al tiempo se vio el fruto y yo agradecí. Le dije, gracias mami, gracias papi, gracias por corregirme porque he visto los frutos en este tiempo de que fueron buenas esas correcciones. Entonces eso es lo que Dios va a hacer contigo. Dios te va a corregir, Dios te va a hablar a través de la palabra de Dios, no es a través de lo que tú piensas o crees, no. Dios te va a hablar a través de su palabra para que tú le obedezcas, no importa si duele o no duela. Todo obra para bien, dice que aquellos que aman a Dios, todo obra para bien. Amén. Y sí, de la única manera como Dios te podrá perdonar es aceptando a Jesucristo como tu único Señor y suficiente Salvador. Es confesándolo. Dice que con el corazón se cree para justicia y que con la boca se confiesa para salvación. Es tu reconocer lo que Cristo hizo allí. Es tu reconocer, tal y como habla el Salmo allí. Dice, reconoced a Jehová. Dice, reconoced que Jehová es Dios y que Él nos hizo a nosotros y no nosotros mismos, que somos pueblo suyo y oveja de su prado. Eso es lo que quiere el Señor, que reconozca, que tú reconozcas que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Muy bien claro, ya sabes, pero ahora quiere que tú reconozcas que tu alma depende de Él, que la persona espiritual que hay dentro de ti, de Dios, depende. Entonces Dios quiere eso, que tú reconozcas que lo necesitas, que tú reconozcas que necesitas el consejo de Dios. Y eso es lo que Dios viene procurando desde el inicio, cómo Dios viene relacionándose con la humanidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios viene dando un breve mensaje de que Él es amor, de que Él es misericordioso, de que Él es Padre de toda consolación, de que Él está ahí, de que Él nos mira con ojos de misericordia. Dios ama a la humanidad, la ama, no importa lo que haga, Dios la ama, la ama, la ama. Pero Dios no ama lo que ellos están haciendo fuera de los caminos de Dios.
Dice que el Señor miró a Caín y miró su ofrenda, pero que no le gustó su ofrenda. ¿Qué implica la ofrenda? La ofrenda implica nuestro devocional, nuestra vida cotidiana. Desde cuando nos despertamos, nos levantamos, llega el primer pensamiento, hablamos la primera boca, tomamos las primeras decisiones, hacemos todas esas cosas. Esa es nuestra ofrenda. Entonces a Dios no le agrada esas cosas. Pero muy bien, empezando. Como dije, este video prácticamente es para todo aquel que quiere buscar a Dios, pero no quiere empezar con ir a la iglesia, sino que quiere hacerlo a su manera. Pero no te voy a hablar aquí para que tú lo hagas a tu manera, sino que te voy a hablar para que tú lo hagas a la manera como Dios me permitió que te lo diga. Como yo empecé. Yo no empecé buscando de Dios yendo a una iglesia, no. Yo empecé, es decir, Dios me convenció aquí, porque muy bien, tenemos familiares que oran por nosotros. Tengo una madre que, si bien no me equivoco, eso fue una madre, y es que sigue dando rodillas por mí para que yo me mantenga firme en los caminos del Señor. Y cuando yo no estaba en los caminos del Señor, ella oraba por mí para que yo viniese a los caminos del Señor. Y hoy en día, por gracia y misericordia de Dios y por la oración de mi madre, estoy yo aquí en los caminos del Señor. Amén. Entonces, creo que este video no solamente es para darte el mensaje, sino que también todo aquello que vean este mensaje, aún no vea, quien le dé like, quien comparta, ok, aún así no sé, sea quien sea que vea este video, este contenido, es para que yo voy a orar por cada uno de ellos. Yo voy a orar por cada uno de ellos para que así sea el Señor tocando sus corazones y convenciéndolo de que es necesario de buscar a Dios en estos últimos tiempos. Amén. Y sí, estaré leyendo varias cosas que escribí aquí. Amén. Y dice aquí te voy a estar hablando lo que te va a provocar de ir a la iglesia. Sabemos que eres de los que dicen de que no te conviertes porque no quieres decepcionar a Dios, de que no quieres verte hoy con una Biblia y mañana con una cerveza, o haciendo algo indebido. Tranquilo, porque aquí estaré hablando el antídoto que necesitas. Aquí te estaré hablando del antídoto que tú necesitas. Yo no oré para venir a los caminos del Señor, sino que tengo una madre, tal y como te lo decía, que sé y no me deja mentir, de que esa tomó propósito para que todos nosotros, sus hijos, viniéramos a los caminos del Señor. No porque quisimos venir, sino porque Dios nos trajo a sus caminos. El Espíritu Santo nos encaminó a Cristo. Si en verdad quieres venir a los caminos del Señor, si en verdad quieres aceptar a Cristo, este video es para ti. Empezando este video, el Señor te dice, dice el Señor, yo vencí al mundo. El Señor dice, en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Él dice que Él es la puerta y todo aquel que entra por esa puerta, dice que Él no lo echa fuera. Él dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Dice que no, allí en Zacarías 4, versículo 6, si no me equivoco, dice que no es con fuerza, no es con espada, sino es con su Espíritu Santo. Vas a recibir fuerza en medio del camino. No es con tu fuerza, por si tú piensas venir a los caminos del Señor y entonces no vienes y tomas esto en serio de venir a los caminos del Señor porque piensas que vas a decepcionar al Señor. No. Jeremías quería tirar la toalla después de tantas palabras que daba, pero nada se cumplía. Él quería tirar la toalla, pero era tanto el fuego que había dentro de él que no lo hacía retroceder. Era tanto el fuego, y eso es lo que va a pasar en ti. Eso es lo que va a pasar en ti. Es el fuego del Espíritu Santo. Va a ser tanto el fuego del Espíritu Santo que tú no vas a querer retroceder atrás. Pero mira la promesa que el Señor te da. Cuando tú vienes a los caminos, cuando tú quieres tomar la decisión de venir a los caminos. Mira, Judas 24, no Judas Iscariote, no. Judas 24, dice aquí, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El Señor
te da una promesa. Dice que Él es poderoso para guardarte sin mancha y sin caída, a fin de presentarte justo delante de Él allí, el día que tú partas de esta tierra o el día que Cristo venga. Dice el Señor, dice no yo Juan Carlos, no, dice el Señor, que al tú venir a los caminos de Él, Él es poderoso para guardarte sin caída. Él es poderoso para darte el fuego. Él es poderoso para enamorarte. Él es poderoso para estar ahí para ti. Él es poderoso para presentarte y ponerte rectos en sus caminos. Dice aquí, que escribí yo. Vuelvo y te digo, Él tiene el poder para guardarte en medio de tus debilidades, en medio de tus tropiezos. No tengas miedo tropezar, no tengas miedo caminar en este camino. No tengas miedo caminar en este camino. Es para valiente. El valiente no es aquel que no peca contra Dios. Todos pecamos aún estando en sus caminos. El valiente es aquel que reconoce sus errores y lo confiesa delante de Dios y se aparta para no volverlo a cometer. Ese es el valiente. Más dice su palabra en Proverbio 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, dice aquí, ese alcanzará misericordia. Ese alcanzará misericordia. Pero más dice en el versículo 14, dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová, mas el que endurece su corazón caerá en mal. Pero esa no es la palabra que yo vine a darte. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo dice en Primera de Juan, su capítulo 1, su verso 9. Dice, si confesamos nuestro pecado, Dios no es mentiroso. Dios no es hombre que le gusta prometer y no cumplir. No. Él es fiel. Dice aquí, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Procura que cuando tu conciencia te acuse de algo que hayas hecho mal delante de los ojos de Dios, busca confesarlo delante de Dios de corazón, como el que se arrepiente de haber pecado contra Dios, y pídele que te limpie y adéntrate aún más en la palabra. Apártate del viejo hombre y procura la santidad y la justicia para agradar a Dios en todo lo que hagas. ¿Sabes algo? Este camino no es para el que no peca contra Dios. No, este camino es para el sincero de corazón. Y siendo sincero de corazón, entonces serás manso, humilde de corazón, porque la sinceridad y la verdad delante de Dios es lo que nos hace ser de corazón manso y humilde. Vuelvo aquí. Dice aquí en Lucas, no se diga más, empecemos el mensaje. Este es el mensaje. Este es el mensaje, cómo tú vas a empezar. Te digo una abreviación de cómo tú tener una idea, de no tener temor de venir y tomar el paso y dar el paso. No te estoy invitando que vayas a la iglesia, no. Te estoy invitando que desde tu misma casa tú empieces a tomar propósito y decirle, Señor, mi alma reconoce la necesidad que solamente tú puedes saciarla. Mi corazón, Señor, anda como hombre errante, buscando, como mujer errante, buscando, pero que aún no he hallado, Señor. Señor, ilumíname, encamíname en tu verdad. Amén. Ahora es donde yo voy a adentrarte en el mensaje. Ya donde tú vas a entender, el Señor te va a hacer entender. Y entonces tú con sinceridad vas a empezar a buscar al Señor. Dice aquí en Lucas, su capítulo 11, su verso 9, la Nueva Traducción. Dice aquí, así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide recibe. Todo el que busca encuentra. Y todo el que llama se le abrirá la puerta. Como te dije, Jesucristo es la puerta y todo aquel que entrare por Él, Él no lo echará fuera. Dice aquí en el versículo 13. Así que si ustedes, gente pecadores, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo piden? A quienes lo pidan. Dice aquí, tú no necesitas, eso fui yo que lo escribí, dice, tú no necesitas trabajo para sentirte bien y tener gozo. Tú no necesitas finanza para tener paz. Tú no necesitas
esposa o esposo para sentirte acompañada o acompañado. Tú no necesitas un mapa para navegar en el mundo. Tú no necesitas un buen carro para montarte e ir de allí para acá. Tú lo que necesitas es el Espíritu Santo para estar completo, sin que te falte nada, porque en Cristo, dice la palabra, que en Cristo somos completos, en Cristo estamos completos. En Jesucristo nuestro Señor y suficiente Salvador, dice que estamos completos. El Espíritu Santo es quien te da la fuerza para no pecar deliberadamente. El Espíritu Santo es quien hace morir las obras de la carne. El Espíritu Santo es quien te revela a Cristo. El Espíritu Santo es quien te revela la palabra. Él es quien te santifica. Él es quien te consuela. Él es quien te capacita. Él te prepara para toda buena obra. Él es quien produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es quien produce en ti la paz en medio de las tormentas, aflicciones, persecuciones, pruebas, procesos. Él lo es todo, porque sin Él nada somos. Pídele al Padre el Espíritu Santo que Él es quien te va a capacitar. Él es quien te va a llevar a Cristo. Pídele el Espíritu Santo al Padre y pídele su dirección, porque Él, el Espíritu Santo, es quien te va a guiar en justicia y en verdad. Anhélalo, pídelo. Levántate de madrugadas y regálale y ruégale al Padre, y verás que lo vas a encontrar. El que toca se le abrirá, y el que busca encuentra, y el que llama se le abrirá. Dice su palabra allí en Apocalipsis, una palabra poderosa, y solamente habla lo siguiente, dice el Señor, no Juan Carlos, no. Dice, yo estoy, déjame buscártelo, pero conforme a eso te lo diré. Dice allí el Señor, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Dice el Señor, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Ahora te digo dónde está ese pasaje bíblico. En el nombre de Jesucristo. Ese es el Señor. Dice que Él está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, abre tu corazón. Es decir, y abre su corazón. Yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Ese es el Señor. El Señor solamente quiere que tú reconozcas. El Señor solamente quiere que tú te humilles delante de Él. Eso es lo que quiere el Señor. Con la palabra que te cité allí en Lucas, su capítulo 11, su verso 9. Dice que todo aquel que pide, dice que todo aquel que pide recibe lo que pide, que todo aquel que busque encuentra, y si todo aquel que llame se le abrirá la puerta. Es tú permanecer buscando al Señor en oración, levantándote de madrugada antes de que raye el sol, antes de que raye el alba. Y hay una frase, diría yo, que dijo un hombre de Dios, y dijo que te agarre el sol. Dice que no salga el sol y te encuentre en la cama, sino que te encuentre de rodillas. Es decir, que el sol cuando salga, cuando aclarezca el día, que no aclarezca el día estando tú acostado en la cama con la gaña. No, sino que si te encuentra, que te encuentre con la gaña, sí, pero de rodilla, dando rodilla, buscando el rostro del Señor, enamorándote del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere. Te citaré otra palabra aquí donde nos habla la palabra en el nombre de Jesucristo. Nos habla la palabra en Job. Job, su capítulo 7, dice aquí su verso 17, dice, ¿qué es el hombre para que lo engrandezca y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos los pruebes? Oye, y para que lo visites toda la mañana, es decir, el Señor viene y nos visita toda la mañana. Job capítulo 7, su verso 18, dice eso, y lo visites toda la mañana. El Señor no visita toda la mañana. Ahora hay de ti. ¿Sales tú al encuentro a buscar al Señor? ¿O solamente te quedas ocioso en la cama? ¿O solamente te quedas ocioso sin buscar al Señor? Quiere que el Señor venga a ti, pero tú no sales al encuentro. Él quiere que tú clames. Él quiere que tú clames. Jeremías 33:3 dice, clama a mí, yo responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor está esperando que tú des el paso de fe, porque recuerda, el Señor no quiere que nada sea por obligación, sino que todo sea reconociendo, ¿me entiendes? Voluntariamente que tú reconozcas, voluntariamente que tú des el paso, voluntariamente que tú abras tu corazón al Señor.
y Él entrará a tu corazón. Josué capítulo 8 en el nombre de Jesús dice así: si tú de mañana, su versículo 8, capítulo 8, su verso 5, en el nombre de Jesús dice: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, y si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti, Dios se despertará por ti, dice, y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Es el Señor. Solamente si tú te levantares de mañana, el Señor te saldrá al encuentro. Solamente si tú te levantares de mañana. Su Proverbio 8, verso 17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. El Señor ama, no tiene excepción de personas, Él ama a todo el mundo, pero solamente aquellos reconocen que el Señor lo ama cuando aquellos abrazan el amor de Dios. ¿Y cómo Dios pudo mostrar su amor? Dice que que de esta manera pudo amar Dios nos pudo amar, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, la escritura que todo el mundo se sabe, porque de tal manera, así fue como Dios pudo amarte. Entonces, si tú abrazas esa medida de amor que Dios manifestó en esa cruz, es decir, la cruz, la Biblia habla, dice que todo aquel que muere en el Viejo Testamento, que todo aquel que muere en una cruz, dice que maldito es. Pero ahí fue donde se mostró el amor de Dios. No fue que Dios bendijo la cruz, no. Sino que Dios utilizó algo para poder manifestar su amor. Dice que allí donde esté el pecado, poderosa palabra. Nos habla aquí en Romanos su capítulo 5, su verso 20, en el nombre de Jesús dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, aquella cruz solamente representaba maldición, maldita, una cruz maldita. Pero allí, Cristo era el justo, el verdadero. Cristo fue y es el justo, aquel justo que murió en la cruz, que no conoció pecado, sino que vino limpio, vino y nació siendo limpio, y aún haciendo fue justo, fue santo en todo su aspecto, y eso es limpio, fue crucificado en algo maldito. Por tanto, ahí sobreabundó la gracia. No es que la gracia es bendita, no es que la cruz sea bendita, no, sino que el que fue crucificado en la cruz, ese sí era bendito, amén. Entonces sí, amado, eso es lo que quiere el Señor, eso es lo que quiere el Señor, eso es lo que quiere el Señor, de que tú des el paso. Eso es lo que quiere el Señor. Y así fue como Dios pudo mostrar su amor en esa cruz. Entonces tú abrazando al Cristo crucificado en la cruz, entonces tú amarás a Dios y Él te amará a ti también. Amén. Dice aquí en el nombre de Jesús: si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, es decir, si sigues buscando a Dios el tiempo suficiente, no te estoy poniendo que no, búscalo en 3 días, que en 3 días Él te va a aparecer. Búscalo en 3 días, que en 3 días Él te va a tocar tu corazón. Búscalo en 3 días, que tú vas a sentir la unción de Dios. No. Póstrate sin día. Ponte de rodillas sin poner alarma. No hagas las cosas pensando que tú tienes el control. No. Haz las cosas pensando como que tú no sabes nada. Señor, aquí estoy, no sé nada. Hasta que tu presencia no me llene, hasta que tu espíritu no me levante, hasta que tú no me perdones, no sienta tu perdón, Padre eterno, no me levanto de aquí. Hazlo así. Haz algo así y verás. Dice aquí: si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Juan 10, su capítulo 10, su verso 9 dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Más del verso 10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Cristo, yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Él te da para que tú sobreabunde. Tal y como dice el salmista, dice: mi copa se está rebosando. Mi copa se está rebosando. ¿Qué es lo que dice el salmista allí?
es tanto que tengo, es tanta la unción, es tanta la gloria que tengo, que se está rebosando, se está desbordando mi copa, se está desbordando mi copa. Es tanto que tengo que no puedo quedarme ahí. Tengo que impartir lo que se me ha dado. El Señor te dará tanto en medio de la búsqueda que tú querrás compartir lo que Él te da. Da por gracia lo que por gracia has recibido. Es decir, da el favor porque fue un favor que tú mereciste. Tú recibiste, tanto como yo. Dice aquí en Primera de Juan, su capítulo 5, verso 11. Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Dice, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y así es como podrás tener la vida, teniendo al Hijo, buscando a Dios. Te estoy contando y te estoy hablando sobre algo, compartiendo sobre algo, para que lo que tú busques experimentar, eso te lleve a la iglesia, sin contenerte, sino que vas a ir voluntariamente porque ya buscaste y experimentaste el amor de Dios. Amén. Entonces ese fuego que tú buscaste en la madrugada, ese fuego, esa unción que tú buscaste allí cuando te levantaste antes que aclareciera el día, entonces eso es lo que te llevará eso es lo que te llevará a la iglesia allí. Cuando diga el pastor, de que hermano, dígame usted que venido, no, trajo el Espíritu Santo aquí, amén. Dice que el Señor le añadía a los que habían de ser salvos en la iglesia. Nosotros no somos los que elegimos el camino. Es el camino mismo quien nos elige a nosotros. Dice que nadie puede venir al Hijo sino porque el Padre lo permite, sino porque el Padre así lo concede, sino porque el Padre así lo acepta. Pero que tampoco nadie puede venir al Padre si no es a través del Hijo. Pero de la única manera como nosotros podemos venir al Hijo es siendo convencido por el Espíritu Santo. Aquí nadie convence a nadie de que para que vaya a la iglesia. Tú puedes ir a la iglesia, pero no puedes terminar, no en todas las ocasiones, no puedes terminar convirtiéndote a Cristo, volviéndote a Cristo, sino que simplemente, normalmente, vas a ir hasta un día que el Señor va a tratar con tu corazón. Entonces el Espíritu Santo va a convencerte. Y entonces será tanto el fuego, tanta la unción que tú abriste tu corazón, que terminarás allí delante del púlpito, con la mano levantada, confesando a Jesucristo como tu Señor y suficiente Salvador. Y ese es aquel que tiene el Hijo, tiene la vida. Su Romano 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Dice la palabra que el Espíritu Santo es quien hace morir las obras de la carne. Es decir, si tú tienes el Espíritu de Cristo, si tú tienes a Cristo, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Dice, si tú tienes el Espíritu Santo, entonces dice que ya tú has muerto a la carne. Ahora no eres tú, ahora es el Espíritu que mora en ti. Ahora es el Espíritu quien te va a direccionar en justicia y en verdad. Ahora es el Espíritu Santo quien te va a instruir en los caminos del Señor. Ahora es el Espíritu Santo, tu maestro, quien te va a enseñar. Ahora es el Espíritu Santo quien va a producir en ti el querer como el hacer. Ahora es el Espíritu Santo quien te va a libertar. Juan capítulo 8, su verso 31 a su verso 32. Dice la palabra, dice, y Jesucristo le dijo, dice, a los judíos que habían creído en él le dijo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice en el 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así es como tú puedes ser libre. ¿Sabes tú cuando una persona es libre? Cuando una persona desde este ángulo se pone la mano en la cabeza porque se le fue revelado el cielo y la maldad que hay en el hombre. Se le fue revelado la verdad de Cristo. Dice que la ley solamente fue manifestada para que nosotros viésemos la maldad que hay en nosotros. Es decir, la ley fue lanzada como para revelar el pecado, el mal que hay en nosotros. Por tanto, a ti se te revelará la palabra de Dios y te hará ver lo que en realidad hay en ti. Lo que en realidad hay en ti. Dice Pablo que
en nosotros el mal está. Hablándote del mal es esta, cuando Jesucristo dice que la carne para nada aprovecha. Ese es el mal, el pecado que hay dentro de nosotros. El mismo pecado, la concupiscencia que nace de esta carne. Ese es el mal. Entonces, el Espíritu Santo es quien te va a dar la fuerza para tú poder vencerte a ti mismo, vencer al mundo y vencer al diablo. Amén. Tenemos 3 enemigos. No esté mirando al pastor, al hermano, a la que danza, a la que adora. No. Esos son tus hermanos. El enemigo primeramente eres tú mismo. Tú eres tu propio enemigo. Tú eres tu propio rival. Tú tienes que superarte a ti mismo. ¿Pero para qué? Para imitar a Cristo en su santidad, en su palabra. Dice que si alguno hable conforme a la palabra de Dios. De la única manera como tú puedes hablar conforme a la palabra de Dios es instruyéndote en la palabra, es dedicándole tiempo a la palabra. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? La palabra de Dios. Esa es la mente de Cristo. Por tanto, dice así, como seguía. Dice, y haciendo morir las obras de la carne por el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, entonces verdaderamente seremos hijos de Dios. Porque ya no vivirá según las obras de la carne, sino según las obras del Espíritu. Eso fui yo que lo escribí con relación a lo que dice la palabra. Dice, por tanto, no puedes creer que tú puedes ser hallado justo delante de Dios por lo que tú puedes hacer. Tú y yo no tenemos nada de qué dar. Tú y yo no tenemos nada. No tenemos nada que dar para... que nos pueda justificar. Es decir, tú y yo no tenemos nada que nos pueda justificar, que nos puedas hallar, que nos pueda hacer hallar y hallar justo delante de Dios. No tenemos nada. Sino lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario con derramar su sangre por toda esa obra irreemplazable. Y por ella es que somos justificados. Por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es que somos nosotros justificados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es decir, no podemos nosotros hacer nada, ningún tipo de obra. Dice la palabra que no es por obra para que nadie se jacte, pero por ella seremos recompensados en el cielo. Amén. Entonces no te enfoques tanto en hacer obra con la mentalidad de que con ella tú serás justificado. Más bien puedes enfocarte en hacer obra, pero al final, por favor, séllala con amor de Dios. Amén. Séllala con amor divino. Y verás que el Padre te recompensará de gran manera cuando estés y te encuentres en el cielo celestial. Amén. Dice aquí, solo ríndete ante la voluntad del Espíritu Santo en medio de la búsqueda y verás que será tanto el fuego y la unción que te apurará que te agarrará en esa noche. Es decir, será tanto el fuego y la unción que te agarrará en esa noche, amado, que tú mismo terminarás yendo a la iglesia. Tú mismo terminarás invitando. Tú mismo terminarás llamando. No sé a quién, no sé si me vas a llamar a mí. Pero tú mismo, no sé lo que vas a hacer. Encontrarás el camino. Amén. Y sí, amado. Amado. Dios ofrece vida eterna a todo aquel que acepta a su Hijo Jesús. Y Jesús ofrece paz en medio de la tormenta. Y todo esto se completa cuando obtengas el Espíritu Santo. Y Él te completará con gozo y dominio propio. Busca al Espíritu Santo, pídeselo al Padre desde tu casa. Y el Espíritu te llevará a la iglesia y no solamente te llevará a la iglesia, sino que también pondrá en ti una pasión por la obra del evangelismo, por evangelizar y salir por aquellos que están perdidos allí también. Dice un versículo que me gusta citar, y allí donde nos habla en Efesios, su capítulo 2, su verso 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, Dios le dio vida a todo aquel que estaba muerto allí. Todo aquel que vino a Cristo dice que el Señor le dio vida. Pero yo no solamente veo que el Señor me dio vida. No solamente veo y es ese capítulo como algo que, wow, es verdad, me dio vida. No, sino que también veo a muchos en esa misma situación. Por tanto, debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, para que también aquellos que estén perdidos allí puedan venir y conocer la verdad. De que la verdad de Cristo les resplandezca. De que puedan conocer la verdad y por ella ser libertados. Amén. Busca el Espíritu Santo
Pídeselo al Padre desde tu casa y el Espíritu te llevará a la iglesia y a hacer las obras por las cuales Dios te hizo parte. Amén. 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 Por último, quiero citar esta palabra donde nos habla allí en Jeremías. Por último, quiero citar esta palabra donde nos habla allí en Jeremías 15 y 19. En el nombre de Jesús. Dice así: por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. El Señor le dice a Jeremías y te dice a ti hoy. Dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, dice, lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti. Y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guiarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la maldad de la mano de los fuertes. Ese es el Señor que dice. Amén. No se diga más. Creo que este video podrá enriquecerte. Creo que este video es donde Dios te está hablando. Si te convirtieres a mí, yo te restauraré. Es la única manera como el Señor puede restaurarte, en que tú te conviertas a Él. Nos habla también otra palabra allí en 2 de Crónicas, su capítulo 7, su verso 14, si no me equivoco. Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se volviere de sus malos caminos, aquellos caminos que dice la palabra, que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es fin de muerte. Dice, y se volvieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Así te dice el Señor hoy en día: hijo mío, vuélvete a mí. Hijo mío, reconoce a tu Padre, y Él te va a restaurar. Él te va a bendecir. Él te va a restaurar. Él te va a vivificar. Solamente busca al Señor, y Él espera. Él es grande. Él es grande. Él está esperando para recompensarte. Amén. Búscalo con fe. Búscalo como que se te va a encontrar. No lo busques con duda. No te levantes con duda. No. Levántate como que te vas a encontrar. Busca que cuando tú te levantes en la madrugada, aunque tu cuerpo tenga sueño, aunque tu cuerpo esté cansado dentro de ti, responde a la persona que hay dentro de ti, que esa no ha dormido, esa está esperando descansar en la presencia de Dios. Por tanto, responde a la necesidad de esa. No responde a la necesidad de tu carne cuando te levantes de esa cama. Amén. Entonces, busca al Señor con deleite. Que el buscar al Señor sea un deleite. Que cuando empieces a buscar al Señor, digas: Señor, aquí estoy. Dame fuerza, Señor, porque sin fuerza no puedo buscarte. Eso es otra cosa. Amén. Pídele fuerza al Señor para que en medio de la búsqueda tú permanezcas buscando al Señor. Por tanto, Él es aquel quien se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Por tanto, busca al Señor. Permanece buscando al Señor y verás que te encontrarás con Él. Dios te bendiga y Cristo te ama, el Señor bendiciéndote más de lo que te ha bendecido. Amén. En el nombre de Jesucristo. Bendiciones.